santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, van haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, van haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai era mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo
santo es el Señor. Santo es el Muy buenos y bendecidos días tengan todos. Hoy es nuestro tercer día de su devocional directo al corazón y seguimos leyendo la palabra de Dios en Ezequiel desde el capítulo 29 al 34. Te pedimos, Señor, que seas tú quien abras nuestras mentes, que nos ayudes a entender la palabra que hoy vamos a leer y a estudiar, Señor. Gracias por cada detalle de amor que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así el capítulo 31. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se escumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas que había echado. Y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Amén. Y estos capítulos que hemos estado revisando, más específicamente el 31 y el 32, que también es como esta primera sección que abarca desde el 29 hasta el 32, es interesante que Ezequiel dedicara 4 capítulos a Egipto, y también que Isaías, Jeremías y los profetas menores trataran el tema de Egipto. Y es que esta nación aparece ampliamente en la historia de la nación de Israel. Resulta más bien irónico que Egipto haya sido en la historia reciente semejante aguijón en el cuerpo de Israel. En el capítulo 31 vemos la caída de Faraón. Fue descrita en forma parabólica y representa tanto a Faraón como a sus súbditos. Desde el versículo 1 al 9 nos representa la grandeza y gloria de Faraón en Egipto. Los versículos del 10 al 14 nos presentan la caída en la parábola del árbol. Y los versículos 15 al 18 nos presentan la lamentación sobre la caída del árbol y la crisis que vino a las naciones del mundo a causa de ella. Tuvo el mismo efecto en su tiempo como si hoy una nación de influencia mundial, como por ejemplo Estados Unidos, fuera destruida durante una noche. Y es que este libro
nos recuerda y es tan importante porque revela la gloria del Señor y el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo que juzgará el pecado. Ahora, Dios es misericordioso y es bondadoso. Él ama a la humanidad y a su creación y quiere salvar a la familia humana, no quiere que nadie perezca, pero también Él juzga el pecado. Él tiene la intención de juzgar y no lo perdonará si usted rechaza su ofrecimiento de gracia. Y eso es lo que le ocurrió a Israel y lo que le sucedió a Egipto. Egipto fue juzgado con base a la luz de la revelación que tenía, y esa nación había recibido mucha luz. Así que en estos capítulos Dios reconoció la grandeza de Egipto. Probablemente este vasto imperio dominó al mundo por unos 2000 años. Era el granero del mundo, ya que no tenía que depender de las lluvias. El río Nilo desbordaba su cauce cada año para regar los cultivos. Era una nación que poseía un tremendo poder. En el versículo 3 leemos: He aquí, era el asirio un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba hasta las nubes. Dios dijo: Yo comparo a Asiria, esa gran nación del norte, con un gran árbol de cedro. Pero Dios hizo caer a Asiria. Este mensaje debió haber sido comprendido por Faraón y su pueblo. Faraón también era un gran árbol. Él había dominado todo. Y el pueblo de Egipto era grande, pero en ese tiempo iba a ser derribado. Y como vimos en el capítulo 29, Egipto iba a convertirse en un reino menor. Ahora bien, por un periodo de más de 2000 años ha sido un reino menor. Nunca será otra vez un imperio mundial. Hay también en este escrito una lamentación por esa caída. En esta sección muy notable de la palabra de Dios. En el capítulo 31 hay una parte, un versículo 15, que dice: Así ha dicho el Señor Dios, el Dios que descendió al Seol, hice guardar luto y que se cubriera por él el abismo. Detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron. La palabra sepulcro en este versículo ha sido traducida a Seol. Este versículo habla de Faraón, que iba a ser derrotado y muerto. La palabra Seol, aunque a veces significa sepulcro, aquí significa el mundo oculto, la región desconocida o la morada de los muertos. No simplemente la tumba donde se coloca el cuerpo físico después de la muerte. Se refiere al lugar a donde va el espíritu. Recordemos que Salomón había hablado del hecho de que el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu va a Dios. Dijo él en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7: Y entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El cuerpo humano aquí en este mundo no es otra cosa que polvo. Hablando del hombre, el salmista dijo en el Salmo 103:14: Porque Él, Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. A veces nos olvidamos de que solo somos polvo, y cuando el polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Así que necesitamos recordar que en lo que nuestros cuerpos se refiere, somos de polvo. Cuando colocamos nuestros cuerpos en la tierra, vuelven a ser polvo. El Señor Jesús habló del hecho de que cuando un creyente muere, su cuerpo descansa. Y Pablo habló del cuerpo físico como descansando en 1 Tesalonicenses 4:13. Ahora, ¿dónde va el espíritu de los perdidos? Ellos también van al Seol, el mundo oculto. Sabemos por una parábola, que fue también una historia de la vida real, que Jesús pronunció en Lucas 16, del 19 al 31, sobre 2 hombres que murieron y que el Seol está dividido en 2 compartimientos. Uno es llamado el lugar del tormento. Allí fue el hombre rico de la parábola. El otro lugar fue llamado el seno de Abraham, a donde fue el mendigo cuando él murió. El lugar del tormento no debe ser confundido con el infierno o con el lago de fuego del Nuevo Testamento. Esta es una morada temporal para los muertos. Y en estas declaraciones, sobre el versículo 15, dice que se cubrirá por él el abismo. Detuve ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano.
Cuando Él murió, todo el mundo lo lamentó. Las naciones del mundo se lamentaron cuando Egipto cayó. Todos dependían de ese país para su economía y sus aliados eran protegidos por Él. ¡Qué imagen de desolación! Pero todas estas cosas nos recuerdan que definitivamente la soberanía es del Padre y es del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Sigue hablando en nuestras vidas y sigue dándonos hambre y sed de justicia, de tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan todos un maravilloso día.